Llevaba el pastel pegado al pecho con cuidado. Una mano sosteniendo un pequeño ramo de lirios que corté esa mañana de mi propio jardín. El aire aún olía a lluvia reciente, y la calle brillaba bajo la suave luz de las lámparas del porche. Mis rodillas dolían al subir por el sendero, pero sentía una chispa de emoción. 70 años y todavía no deseaba nada más que ver la sonrisa de mi nieta cuando le entregara el pastel de chocolate, aún tibio en el centro. La casa de Clarisa parecía llena de vida desde afuera. Coches alineados en la acera, placas desconocidas de pueblos cercanos. A través de las cortinas, veía sombras moviéndose, destellos de color, globos flotando. La música vibraba contra las ventanas, apagada pero clara. Apresuré el paso, pensando que tal vez había confundido la hora, quizá la fiesta ya había comenzado y solo llegaba tarde. Toqué suavemente con el codo, cuidando no inclinar el pastel. Al principio, no hubo respuesta. Risas estallaron desde dentro. Un chillido agudo de niños. El murmullo de adultos alzando copas. Toqué de nuevo. Más fuerte. La puerta se entreabrió y el rostro de Clarisa apareció. Su expresión tensa. «Mamá», susurró, mirando rápido por encima del hombro. «¿Qué haces aquí?» La pregunta me golpeó más fuerte que el viento que cruzaba el porche. «Es el cumpleaños de Elena», dije, sujetando los lirios. Pensé en venir. Sus ojos se desviaron, como si temiera que alguien me viera. Detrás de ella, el pasillo brillaba con guirnaldas rosas y plateadas. Escuché la voz de Elena gritar. Pide un deseo y el aplauso colectivo que siguió. Clarisa salió lo suficiente para bloquear la vista. Su perfume frío y cortante. «No entres, mamá. Acabo de limpiar. Lo arruinarás». Las palabras cayeron como piedras, una tras otra. Mis brazos se tensaron bajo el peso del pastel. Antes de que pudiera responder, cerró la puerta con un clic suave pero definitivo. El cerrojo se deslizó. Me quedé allí, en el porche, el ramo temblando en mi mano. A través de la puerta llegó el coro apagado de cumpleaños feliz, seguido de aplausos. Imaginé el rostro de Elena brillando bajo la luz de las velas, sus pequeñas manos aplaudiendo, sin saber que su abuela estaba afuera, en el frío. Los lirios se deslizaron y los atrapé contra mi cadera. Tragué saliva, intentando mantener mi voz firme. «Clarisa», susurré contra la madera, aunque sabía que no abriría de nuevo. Mi propia hija me había cerrado la puerta al gozo del día de mi nieta. La luz del porche parpadeó, zumbando débilmente, al otro lado de la calle. Doña Esperanza, la vecina, salió a fumar, su bata bien cerrada. Entrecerró los ojos en la oscuridad hacia mí, el reconocimiento suavizando su mirada. «Ay, Amalia», dijo, su voz cruzando el aire húmedo. Pensé que Clarisa dijo que no te interesaba venir. Nos contó a todos que estabas muy ocupada para cumpleaños estos días. Sus palabras dolieron más que el aire frío. Asentí, forzando una sonrisa cortés, aunque mi garganta se cerró alrededor de la verdad. ¿Ocupada? Había horneado un pastel, traído flores de mi jardín, caminado todo ese trecho con las rodillas dolidas. No quería nada más que sentarme en esa sala, ver la sonrisa de Elena, besar su coronita de rizos. En cambio, me pintaron como indiferente, borrada del cuadro antes de que tuviera oportunidad de entrar. Doña Esperanza volvió a su casa, dejándome sola en el porche. El pastel pesaba más cada segundo, absurdo en su perfección, un símbolo de un amor rechazado. Mi aliento salió entrecortado, empañando la tenue luz. Por un momento,
Consideré tocar de nuevo, alzar la voz, insistir que tenía derecho a celebrar a mi nieta. Pero las risas dentro se alzaron, ahogando cualquier sonido que pudiera hacer. No solo era no bienvenida, había sido borrada. Me giré lentamente, llevando el pastel de vuelta por el sendero. Los lirios se marchitaban en el aire nocturno, los pétalos magullados donde los había sostenido con fuerza. Con cada paso, la música se desvanecía, reemplazada por el latido constante de mi propio corazón, pesado y seguro. Al llegar a la esquina, la verdad se asentó profundamente. No me querían allí, y si no me querían, tal vez era hora de querer algo diferente para mí misma. Llevé el pastel de vuelta a mi cocina. Lo puse en la mesa y lo miré hasta que la crema se volvió borrosa. Los lirios que traje se marchitaban en su envoltura de papel, caídos como mis hombros. Debería haberlo tirado todo. Pero no pude. Se sentía como tirar una parte de mí misma. Otra pieza que Clarissa ya me había arrancado. Esa noche, el sueño no llegó. Me quedé en la cama, mirando el contorno tenue del ventilador de techo. Mi mente, como siempre en momentos así, viajó hacia atrás, el filo de la voz de Clarissa. «No entres, mamá, lo arruinarás». Resonaba contra palabras que había oído de niña, dichas por otros labios, pero talladas de la misma piedra. Tenía 16 años cuando dije en voz alta que quería ser arquitecta. Había dibujado el contorno de una casa en uno de mis cuadernos escolares. Una con ventanas altas y una escalera amplia. Mi maestra dijo que tenía talento, que debía seguirlo. Cuando se lo mostré a mis padres, mi padre soltó una risa que me heló. Nadie necesita una hija que dibuje casas. «Te casarás, Amalia. Esa es la única estructura que necesitas». Mi madre asintió, metiéndome otra lista de tareas en la mano. «Los sueños no llenan la mesa», dijo. «Los esposos sí». El recuerdo de esa cocina, el olor a col hervida. El ruido de los platos sigue más vivo que muchos. Quise discutir, pero las palabras se me atoraron. Sus lecciones se vestían de sabiduría, pero eran cadenas. Obedecí, guardé mis bocetos, doblé mis cuadernos y dejé que el sueño muriera en silencio en el cajón de mi mesita. Poco después, me casé con Anselmo, un hombre que quería una esposa que no cuestionara. Aprendí a tejer y alisar sábanas, estirar cada peso, criar hijos, mantener la casa funcionando como máquina. Los únicos planos que toqué fueron los que extendí en la mesa de la cocina, trazando listas de compras y cuentas. Y aún así, el anhelo nunca se fue. Cada vez que pasaba por una obra en construcción, aminoraba el paso, imaginando cómo la habría diseñado. Mi corazón latía más rápido en esos momentos, como recordándome algo que había enterrado pero nunca matado. Sentada en mi cuarto oscuro tras el rechazo de Clarissa, reconocí el mismo filo. Mi hija había crecido con su propia versión de autoridad, vistiendo la crueldad de lección. Para ella, cerrarme la puerta era control, una forma de decir que sabía mejor. «No entres. Lo arruinarás». Qué familiares eran esas palabras. Qué cerca estaban de las voces de mis padres. «Te casarás. Es todo lo que necesitas». El peso de generaciones me aplastaba. Había renunciado a mi futuro para que Clarissa tuviera el suyo. Y aún así, no había gratitud, solo desprecio. Ya no era madre en sus ojos, ni una mujer con nombre, historia. Corazón era una carga, algo que apartar cuando no le servía. Me levanté de la cama y abrí la caja de joyas que acumulaba polvo en mi cómoda.
Dentro estaba el pequeño colgante de latón que usé por años. Una llave moldeada por las manos de Anselmo en su taller, cuando recién casados. Una llave para la suerte, me dijo, deslizándola en una cadena. La conservé incluso después de que se fue, aunque hacía mucho había perdido su brillo. Mis dedos se cerraron alrededor, sus bordes cálidos por la memoria. Esa llave alguna vez se sintió como un amuleto para protegerme. Pero en la quietud de esa noche, me pregunté si también era un recordatorio. De puertas que nunca abrí. De lugares a los que nunca entré porque me dijeron que no lo hiciera. La casa estaba en silencio, pero mi mente vibraba con el zumbido del arrepentimiento. La crueldad de Clarisa no era nueva. Era solo el último verso de una canción que había sonado toda mi vida. Y comencé a preguntarme cuánto tiempo más seguiría bailando al son de esa melodía, cuando todo el tiempo había llevado una llave propia. Pasaron 3 días antes de que reuniera el valor para intentarlo de nuevo. Me dije que esta vez sería diferente. Empaqué 2 bolsas de papel con víveres, manzanas frescas, pan, un frasco de miel que compré en el mercado, hasta una lata del cacao favorito de Elena. El peso de las bolsas me estabilizaba mientras caminaba por la acera, angosta, hacia el porche de Clarisa. Mis rodillas protestaban, pero seguí adelante. Una madre no debería pensarlo 2 veces para visitar a su hija. La casa estaba silenciosa desde afuera. Inusualmente. Cortinas cerradas con fuerza, sin música, sin risas de niños. Cambié el peso de las bolsas, apoyándolas contra mi cadera mientras tocaba. Mi mano se apoyó plana contra la puerta, esperando el sonido de pasos. Nada. Toqué de nuevo. Más firme. Silencio. Me acerqué al cristal, esperando ver algún movimiento dentro. La lámpara de la sala estaba apagada. Las cortinas estaban tan cerradas que no escapaba ni un hilo de luz. Mi corazón se hundió. Sabía que estaba en casa. Su coche estaba en la entrada, pero no abriría. Las bolsas pesaban más cada minuto. La lluvia comenzó. Primero suave, luego más fuerte, tamborileando en el tejado del porche. Un frío me caló el abrigo. La humedad colándose en la tela. Me quedé allí, terca, negándome a creer que esto pasaba de nuevo. Cambié el peso, la bolsa húmeda crujiendo en las costuras, las manzanas amenazando con caer. Una voz me sobresaltó desde la acera. ¡Ay, Amalia! Me giré y vi a doña Mercedes, amiga de la familia que conocía a Clarisa desde niña. Sujetaba un paraguas sobre su cabello bien peinado, sus ojos entrecerrados con lástima. «Otra vez aquí», dijo suavemente. «Pensé que Clarisa te había dicho». Se detuvo, mordiéndose el labio. «Dicho que mi voz se quebró, que eres... bueno, que das demasiados problemas ahora, que necesita espacio. Eso dijo cuando preguntamos por ti en la fiesta. Demasiados problemas». Las palabras cortaron más hondo que la lluvia fría. Quise discutir, defenderme. Pero mi garganta se cerró alrededor de la verdad. No era un malentendido. Era una decisión que ella que se había tomado. Me giré hacia la puerta, empapada, sosteniendo víveres que de pronto se sentían absurdos en mis brazos. Pan, miel, cacao, todos los símbolos de amor que había cargado por décadas, ahora inútiles, no deseados. Apoyé mi frente brevemente contra la madera de la puerta, la lluvia mezclándose con lágrimas que me negué a reconocer. Doña Mercedes se quedó un momento antes de alejarse, dejándome sola con la tormenta. Las bolsas finalmente cedieron, el fondo de una rompiéndose.
Las manzanas rodaron por el porche mojado, cayendo en charcos. Me agaché lentamente, con dolor, para recogerlas, pero el daño estaba hecho: el pan empapado, el frasco de miel roto, la caja de cacao destrozada. Ahí estaba, con el abrigo pegado a la piel, sosteniendo víveres arruinados. Por primera vez en mi vida, sentí todo el peso de ser no deseada por mi propia hija. No era solo descuido, era un rechazo, un cerrar de puertas literal y final. Un sonido salió de mí. No del todo un sollozo, no del todo un suspiro, sino algo crudo desde lo más profundo. Susurré palabras que nunca me había atrevido a decir, ni a mis padres cuando aplastaron mis sueños, ni a Anselmo cuando silenciaba mi voz, ni siquiera a Clarisa hasta ahora. Nunca más. La lluvia cayó más fuerte, como sellando mi voto. Dejé las bolsas en el porche. Enderecé la espalda y me alejé sin tocar una tercera vez. Cada paso me llevaba más lejos de la humillación, más cerca de algo que aún no podía nombrar. Al llegar a la esquina, me sentí más ligera, sin nada en las manos, empapada hasta los huesos, pero más ligera. Dentro de mí, una puerta se había movido, una que finalmente podría llevarme a otro lugar. La lluvia apenas se había secado de mi abrigo cuando llegué a casa esa noche, aunque el peso en mi pecho duró más que la tormenta. Dejé mis zapatos mojados junto a la puerta. Colgué el abrigo empapado en su gancho y me senté en la mesa de la cocina en silencio. La casa zumbaba con su vacío familiar. Había vivido aquí por décadas y aún a veces sentía que era solo una inquilina en mi propia vida, manteniéndola ordenada para la aprobación de alguien más. Pero nunca más, había dicho, y las palabras no me dejaban. Giraban dentro de mí como una rueda ganando velocidad. Si realmente había terminado de mendigar en puertas cerradas, entonces, ¿qué seguía? ¿Qué hace una mujer cuando la familia corta el último hilo? Mis manos se cruzaron en mi regazo y pensé en Anselmo. Había sido práctico, a veces cruelmente. Donde yo soñaba, él estiraba los centavos. Donde yo buscaba posibilidades, él se burlaba de mi necedad. Pero hubo un momento, hace décadas, cuando ignoré su certeza en silencio. Fue en 1983. La empresa de Anselmo iba lenta ese año, y me culpaba por gastar en extras cuando compré útiles escolares para Clarisa. Recuerdo estar en la fila del supermercado, el periódico abierto en el mostrador. Un anuncio de un desarrollo en la costa de Bahía Tortuga. Terrenos frente al mar. Participaciones pequeñas disponibles. La mayoría lo habría pasado por alto, pero sentí mi pulso acelerarse. Algo en la frase tierra junto al mar, un futuro anclado en acantilados y sal, se me quedó grabado. Tomé 500 pesos, dinero que había ahorrado en secreto haciendo costuras, y lo envié. Durante los años siguientes, reuní más, sin decírselo a Anselmo. Él se habría reído. Lo habría llamado tirar monedas a la marea. Guardé cada recibo, cada certificado, dentro de un viejo libro de cuentas en mi gabinete de costura. Cuando Anselmo me encontró revisando papeles una noche, le dije que eran solo registros de la casa. Asintió, desinteresado, y volvió a lustrar sus botas. Fue la última vez que toqué ese libro con esperanza. La vida siguió, y dejé de esperar algo de esa pequeña rebelión mía. Ahora, tras ser rechazada 2 veces por mi propia hija, el recuerdo volvió afilado como vidrio. El libro lo tenía aún. Me levanté de la mesa y crucé al gabinete, mi pulso acelerándose. Abrí el cajón inferior, apartando telas y cintas viejas, hasta que mis dedos rozaron el borde de cuero agrietado.
Lo saqué, el polvo flotando en la luz de la lámpara. Mis manos temblaron al abrir la tapa. Páginas llenas con mi letra pequeña y constante: compras, gastos de costura, fechas. Luego, cerca del final, papeles doblados, las participaciones, amarillentas, pero intactas. Recibos sellados con el sello de la compañía costera. Números que antes parecían pequeños, pero ahora susurraban más fuerte que nunca. Podrían valer algo. Después de tantos años, mi corazón latía fuerte mientras llevaba el libro al escritorio, revisando cada papel. Había más de lo que recordaba: docenas, reunidas durante años. Presioné una mano contra mi pecho, respirando despacio, y encendí mi computadora. Busqué el nombre de la compañía. Los resultados iluminaron la pantalla. Ese desarrollo había crecido más allá de lo que imaginé. Hoteles, villas privadas, espacios comerciales a lo largo de la costa. Artículos alababan su éxito. Fotos mostraban ventanas relucientes sobre mares salvajes. Mis viejas participaciones, olvidadas por décadas, aún formaban parte de eso. Llamé al banco a la mañana siguiente. Mi voz tembló al pedirle al cajero que revisara la cuenta ligada a esas inversiones. Tras una pausa, regresó, su tono cambiando a siete respeto. «Señora Salazar», dijo, «sus participaciones son importantes. Con el valor actual, estamos hablando de varios millones de pesos. El teléfono casi se me cae. Mis rodillas flaquearon y tuve que sentarme. Varios millones. Yo, la mujer que remendaba calcetines para ahorrar centavos, a quien le dijeron que su valor se medía solo por cuánto callaba». Cerré los ojos, sujetando el colgante de la llave en mi garganta, y dejé que la verdad se asentara. No era codicia lo que me hacía temblar, sino posibilidad. Por primera vez en 70 años, tenía prueba de que había elegido bien, de que mi instinto había sido correcto, de que un futuro aún me esperaba, uno que compré con mi propio valor escondido. Y en ese momento, supe que las puertas cerradas detrás de mí importaban menos que la puerta sin abrir frente a mí. No dormí mucho después de la llamada con el banco. Las palabras «varios millones» resonaron en mis oídos mucho después de que la voz del cajero se desvaneciera. Me levanté antes del amanecer. Preparé té y me senté en la mesa de la cocina con el libro abierto frente a mí. Esos frágiles papeles, alguna vez escondidos como contrabando, se habían convertido en un salvavidas. La semana siguiente viajé al sur, a Bahía Tortuga, la curiosidad guiándome más que la certeza. Mis manos temblaban ligeramente al manejar el coche rentado por la carretera costera sinuosa. El Pacífico se extendía amplio a mi derecha, gris azul e inquieto, las olas chocando contra acantilados que parecían eternos y frágiles a la vez. Cada curva del camino me acercaba a algo que nunca me atreví a imaginar para mí. La caras de la gente, una mujer de tacones afilados y voz suave, me recibió al borde de un camino de grava. Sonrió con cortesía. Luego señaló la casa encaramada sobre el mar. Por un momento, dejé de respirar. La villa se alzaba desde el acantilado como si perteneciera a los elementos mismos. Ventanas amplias reflejaban el cielo inquieto. El revestimiento de cedro desgastado hasta un brillo plateado. Jardines desordenados se extendían. Romero y rosas silvestres derramándose hacia el sendero de piedra. El aire olía a sal, cedro y algo dulce, casi como libertad. 5.500.000 pesos, dijo la agente con naturalidad, como si fuera una suma común. Esperaba que retrocediera, que dudara.
En cambio, asentí y di un paso adelante. El corazón firme. Adentro. El aire era fresco, cargado con ecos del mar. La sala principal se abría en luz, las ventanas enmarcando el horizonte infinito. Cada pared parecía diseñada para la apertura, cada línea trazada para respirar. La cocina brillaba con piedra pulida, pero aún guardaba el leve calor de comidas ajenas. Arriba, las recámaras miraban hacia olas que parecían romper justo bajo sus alféizares. Me moví despacio, mi mano rozando barandales, mostradores, alféizares, como probando si esto era real. Cada superficie parecía responder: sí, aquí perteneces. La agente recitó detalles metros cuadrados, renovaciones, impuestos, pero sus palabras flotaban como gaviotas en el viento. Mi mente estaba en otra parte, en la niña que alguna vez fui, dibujando casas que nunca construiría, a quien le dijeron que soñar era necio. La había enterrado bajo décadas de servicio y silencio. Pero aquí, en esta casa sobre el mar, la sentí resurgir. Cuando terminó el recorrido, la gente dobló sus papeles, preparándose para despedirse con cortesía. Por supuesto, dijo. Querrá tiempo para pensarlo. ¿Compras como esta? La compro. Interrumpí. Mi voz clara incluso para mí misma. Su pluma se detuvo en el aire. Parpadeó, buscando en mi rostro como si hubiera oído mal. ¿Quiere hacer una oferta? No, dije. La compro. De contado. Un silencio se asentó entre nosotras, roto solo por el murmullo de las olas abajo. La agente se recuperó rápido, su máscara profesional regresando, pero vi el destello de sorpresa en sus ojos. La había desconcertado, tal vez hasta inquietado. No podía culparla. Me había sorprendido a mí misma. Firmamos los papeles iniciales esa tarde. Mi mano tembló solo una vez. Al escribir mi nombre completo en la página, ver a Amalia Salazar en tinta negra junto a esa cifra, 5.500.000. Se sentía irreal e inevitable a la vez. Cuando el último documento estuvo doblado, la agente me ofreció las llaves. De latón, pesadas, cálidas en mi palma. Cerré los dedos alrededor. Su peso estabilizándome. Al alejarme después, me detuve al lado del camino justo más allá de la villa y dejé que respirara. El terror mezclado con emoción me inundó. Nunca había gastado tanto, nunca me había atrevido tanto. Toda mi vida había estado definida por límites, por noes, por lo no permitido. Y ahora, con una sola decisión, había dado un paso más allá de todo eso. La villa esperaba en el acantilado detrás de mí, vacía pero viva, y me di cuenta de que no solo había comprado una casa, había reclamado algo más grande espacio. Libertad, una oportunidad de empezar de nuevo en mis propios términos. Las llaves brillaban en mi regazo, susurrando de silencio y mar, esperando mostrarme lo que realmente significaban. La primera noche que dormí en la villa. Apenas dormí. Las paredes crujían como si aún decidieran si aceptarme. El viento se colaba por los aleros con un silbido melancólico, y las olas abajo chocaban con tal fuerza que parecían querer escalar los acantilados para recordarme lo pequeña que era. Me acosté en una cama demasiado grande, en una habitación que resonaba con vacío, sujetando las llaves de latón en mi mesita como si pudieran anclarme. La soledad pesaba más que el aire salado. No me molestaba el silencio, había vivido en casas calladas antes. Era la ausencia de pertenencia. El espacio era magnífico, pero aún no me conocía, y yo no lo conocía a él. Por la mañana,
Decidí hacer lo mío. Empecé con pequeños actos, los que había hecho toda mi vida, aunque aquí se sentían diferentes. Limpié los mostradores de la cocina con un trapo de casa, respirando el aroma a aceite de limón como si fuera valor. Abrí ventanas hasta que toda la casa se llenó de aire marino. El polvo se alzó en nubes tenues desde los estantes sin usar, y estornudé, riendo un poco al escuchar mi propia voz rebotar contra las paredes desnudas. En el jardín encontré macizos donde el romero y las rosas habían crecido salvajes, enredados en montones desordenados. Arraché maleza hasta que me dolió la espalda. Luego planté pequeñas plántulas de hierbas, albahaca, tomillo, perejil traídas del vivero en el pueblo. Mis manos estaban sucias, mis rodillas húmedas, y aún así, por primera vez en semanas, me sentí firme. Susurré a las plantas mientras cubría sus raíces. Crezcan bien. Nos cuidaremos mutuamente. Adentro, descubrí algunos muebles viejos dejados atrás, una silla de roble, rayada y marcada, y un baúl de cedro con bisagras que gemían al abrirse. Pulí la silla hasta que la madera brilló. Cada círculo del trapo recordándome que incluso lo descuidado puede restaurarse. En el baúl encontré unas mantas con leve olor a cedro y polvo. Las sacudí, las doblé con cuidado y las apilé al pie de la cama de invitados. La casa comenzó a respirar conmigo. Solo un poco. Lo sentía en cómo la luz se movía por los suelos, en cómo el aire fluía más libre tras limpiar las ventanas. Aún así, el silencio seguía siendo vasto, como esperando que decidiera si sería un palacio vacío o algo más. Esa noche cociné para mí. No por deber, sino por deseo. Herví pasta, corté tomates frescos, espolvoreé el albahaca que acababa de plantar aunque apenas había echado raíces. Puse un lugar para una en la mesa larga. Serví una copa de vino y comí despacio, mientras veía el sol fundirse en el horizonte por las grandes ventanas. Las olas rugían, constantes y salvajes, pero no me sentía amenazada. En cambio, parecían un recordatorio. La vida choca, retrocede y regresa de nuevo. Cuando terminé, caminé por la villa cuarto por cuarto, tocando cada marco de puerta, cada esquina, hablando en voz alta aunque nadie estaba para escuchar. Esta casa no será un lugar de desprecio. Si ha de respirar, respirará respeto. Mi voz no tembló. Supe entonces que no había comprado solo una casa. Había reclamado una promesa. Más tarde, llevé el colgante de la llave del taller de Anselmo al cajón del baúl de cedro. Durante décadas había representado puertas que no podía abrir. Ahora quería que las llaves de latón de la villa, pesadas y nuevas, llevaran ese peso. Las deslicé bajo mi almohada al acostarme, escuchando de nuevo los crujidos y el oleaje. La villa aún se sentía vasta y extraña, pero bajo la inquietud había un pulso, algo esperando crecer, y supe que no pasaría mucho antes de que los extraños se volvieran vecinos, y los vecinos algo más. Los días encontraron un ritmo despertar con el sonido del océano. Cuidar las hierbas, barrer los suelos, cocinar comida para una y siempre de más. La villa se volvía más familiar, pero aún un poco grande, un poco silenciosa. Había vivido con el silencio antes, pero este era diferente. Esta casa tenía espacio para voces, y parecía recordármelo cada vez que mis pasos resonaban por el pasillo. Una mañana, mientras arrancaba maleza cerca de la cerca trasera, escuché una voz al otro lado de las tablas. «Tienes un buen trabajo por delante». Alcé la vista y vi a un hombre mayor apoyándose ligeramente en un bastón, un sombrero de ala ancha cubriendo sus ojos.
Su sonrisa era leve pero genuina. «Soy Octavio Méndez», dijo. «Enseñé literatura en la secundaria del pueblo por 30 años. Ahora jubilado. Tú debes ser la nueva vecina». Me limpié las manos en los pantalones y me presenté. Tenía ojos amables, de esos que te hacen sentir que ya leyeron tu historia, pero están dispuestos a dejarte contarla. Preguntó si necesitaba ayuda con la cerca. Se inclinaba torcida donde los postes se habían aflojado con el viento. Le agradecí, pero dije que lo manejaría. Asintió, como si supiera que era de las que necesitan hacer las cosas solas, y aún así prometió traer su martillo. Al día siguiente, una mujer subió por el sendero con una canasta. Tenía rizos oscuros recogidos en un moño suelto y un acento suave que no pude ubicar. Delfina Rosales. Se presentó. «Tengo la panadería en el pueblo. Supe que alguien se mudó a la casa del acantilado, así que traje unos panes. No son gran cosa, pero están frescos». Los panes estaban calientes, el aroma a levadura y mantequilla subiendo como consuelo mismo. La invité a pasar, y aunque mi cocina estaba a medio instalar y las sillas no combinaban, aceptó sin dudar. Comimos juntas en la mesa larga, y habló de su difunto esposo, la panadería que construyeron, y la quietud de las mañanas sin él. Le conté solo pedazos de mi historia, pero no insistió. Esa semana, mientras compraba tierra en el vivero, conocí a Marina Solís. Era joven, tal vez de unos 30, con ojos cansados y un niño tirando de su manga. Cuando se me cayó un paquete de semillas y ella se agachó para devolvérmelo. Sonrió débilmente. «Vivimos a 2 casas de aquí. Si alguna vez escuchas música muy alta, probablemente somos nosotros. Mi hijo insiste en fiestas de baile». Había algo abierto en su tono, agotado pero esperanzado. Hablamos un rato, y supe que criaba al niño sola tras la partida de su esposo. Cuando le ofrecí llevarlas a casa con las bolsas pesadas, aceptó, y ese fue el comienzo. La cerca fue lo primero que nos unió. Octavio llegó una mañana con su martillo y clavos, insistiendo en que solo supervisaría. Marina trajo té helado, y Delfina vino después con una bandeja de panecillos. Para la tarde, la cerca estaba más recta que en años, y nos quedamos en el jardín mucho después de guardar las herramientas. Siguieron comidas. A veces cocinaba sopa e invitaba. Otras Delfina traía pan, o Marina compartía un guisado. Octavio contaba historias de sus días de maestro, su voz cargada de humor y sabiduría. Delfina reía fácil, sus manos siempre ocupadas cortando, sirviendo, ordenando. El niño de Marina corría por los pasillos de la villa como rayo de sol, llenando rincones con el sonido de la vida. Me sorprendí sonriendo más de lo que había hecho en meses, tal vez años. Su presencia suavizaba los bordes de la soledad que había cargado como armadura. Ninguno me debía nada. Ninguno compartía mi sangre. Y aún así, aparecían sin juzgar, sin condiciones. Una tarde, mientras los 4 veíamos el mar tornarse dorado con el atardecer desde la terraza, me di cuenta de que la casa ya no se sentía tan vacía. Seguía siendo vasta. Seguía resonando. Pero ahora esos ecos estaban llenos de voces, de risas que eligieron quedarse. Y entendí que la familia no solo es algo en lo que naces, es algo que puedes reunir, pedazo a pedazo. Si tan solo abres la puerta. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño. Más rápido aún cuando traen aroma que escándalo. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que Clarisa se enterara de la villa. Aún así,
Cuando Delfina llegó una mañana con una mirada preocupada y un periódico bajo el brazo, sentí el viejo pinchazo antes de que hablara. «Están hablando», dijo suavemente, deslizando el papel hacia mí. «De ti». Ahí estaba, en letras negras. Mujer local presume fortuna junto al mar, alejada de su familia. Las palabras quemaban. Leí las líneas siguientes. Citas de una fuente cercana que decía que compré la casa para llamar la atención, para avergonzar a mi hija, para alardear de dinero que no merecía. Aunque el nombre de Clarisa no aparecía, podía escuchar su voz en cada frase. Aparté el papel, mis manos temblando ligeramente. «Quiere que la gente crea que hice esto por despecho», murmuré. Delfina puso su mano sobre la mía. «Los que importan saben que no es cierto. Ese día, Octavio pasó con un montón de libros para mí. Ya había oído los rumores. Por supuesto. ¿Presumir riquezas se burló? Si viera cómo has trabajado en ese jardín, sabría que no. El respeto no se construye con rumores. Se construye con lo que vemos con nuestros propios ojos. Y Marina, cuando se lo mencioné, solo negó con la cabeza. Me diste un aventón cuando apenas me conocías. Dejaste que mi pequeño corriera por estos pasillos sin queja. Eso no es presumir, es generosidad. Sus palabras me consolaban, pero no borraban el dolor. Clarisa no solo me había cerrado su puerta, estaba decidida a arrastrar mi nombre por cada puerta que encontrara. La sangre, al parecer, no era escudo contra la traición. Aún así, la villa misma se volvió mi refugio. Cada día trabajaba con mis manos, moldeando el jardín salvaje en algo vivo, algo que reflejara quién me estaba volviendo. Los vecinos paraban a ofrecer esquejes de lavanda, una bandeja de plántulas, un puñado de consejos sobre poda. No me veían como una mujer presumiendo fortuna, sino como una construyendo un hogar. El contraste me golpeó profundamente. Mi propia hija torcía mi vida en una historia de vanidad, mientras extraños gentes sin obligación ofrecían respeto sin dudar. Era un duelo extraño, darme cuenta de que el amor podía fallar tan completamente en un lugar y florecer tan fácil en otro. Una tarde, mientras barría la terraza, me sorprendí susurrando en voz alta. No me lo puede quitar. Las palabras me sorprendieron, pero también me estabilizaron. Clarisa podía esparcir las historias que quisiera, pero la verdad vivía aquí, en la tierra que cuidaba, en las comidas que compartía, en las risas que resonaban cuando los amigos se reunían. Y así me mantuve firme. Cuando los murmullos llegaban, compró esa villa por lástima. Está presumiendo porque está sola. Los dejaba pasar como olas contra el acantilado. Había estado silenciada demasiado tiempo para dejar que la calumnia me gobernara ahora. Una noche, Delfina me invitó a su panadería después de cerrar. Sirvió té, deslizó un pedazo de pan por la mesa y dijo: ¿Sabes qué pienso? Amalia, la gente habla porque no sabe cómo luce la fuerza. Confunden el valor con la vanidad. Déjalos hablar. Tú sigue viviendo. Sus palabras se hundieron en mí como calor. Caminé a casa por la calle oscura, la voz del mar subiendo desde los acantilados. Mi corazón aún dolía, pero ya no temblaba. La villa me esperaba, sus ventanas iluminadas como faroles contra la noche, y supe que había elegido bien. Los chismes de Clarisa podían llegar a oídos, pero mi verdad echaría raíces aquí, en piedra y tierra, en el respeto que crecía cada día de aquellos que eligieron quedarse.
Los rumores no pararon. Pero dejé de esperar que lo hicieran. La voz de Clarissa me seguía en fragmentos historias de segunda mano. Miradas de reojo de la gente del pueblo que no estaba segura de qué versión de mí creer. Y aún así, cada vez que regresaba a la villa, me sentía más firme. Como si la casa misma me recordara que la verdad no es algo que otros te dan, sino algo en lo que eliges pararte. Una tarde, mientras pulía el baúl de cedro que había reclamado como mío, me quedé mirando las llaves de latón de la villa en la cómoda. Eran pesadas, brillando con novedad, a diferencia del colgante de llave gastado que Anselmo me hizo hace décadas. Esa simbolizaba obediencia, un amuleto para mantenerme atada. Estas llaves eran diferentes, cargaban el peso de la libertad. Pero la libertad sin fronteras es frágil. Lo había aprendido demasiadas veces cada vez que permití que alguien más me definiera, que dictara quién se me permitía ser. No lo repetiría. No aquí, no en esta casa. Elegí una de las llaves de repuesto del llavero. Era lisa, sin marcas de uso, intocada por otra mano que no fuera la mía. La sostuve un largo rato, dándole vueltas, sintiendo sus bordes presionar mi piel. Una idea se formó simple, pero afilada. Esta llave nunca se entregaría a la ligera, no para calmar culpas, no para mendigar pertenencia, ni siquiera a la sangre. Abrí el baúl de cedro. Despejé un espacio dentro del cajón y puse la llave con cuidado deliberado. Luego cerré el cajón con llave y colgué la pequeña llave de hierro de ese candado en una cadena alrededor de mi cuello. Mi respiración salió profunda, más firme que en meses. Esta llave abre para el respeto. Susurré en voz alta, mi voz resonando en la habitación vacía. No para la intrusión. El voto se asentó sobre mí como un manto. Por primera vez en mi vida, había establecido una frontera no con enojo, no en defensa, sino con claridad. No se trataba de castigo o venganza. Era proteger lo que había construido. Proteger el frágil pero creciente sentido de dignidad que demasiadas veces había sido pisoteado. El sonido de las olas abajo parecía responderme, constante e inquebrantable. Cada choque contra los acantilados era un recordatorio de que la fuerza no es silencio, es persistencia. El océano no pedía permiso para existir. Simplemente quería eso para mí. Esa noche, Marina pasó con su hijo. Él entró corriendo a la villa como si ya fuera su segundo hogar. Su risa llenando los techos altos. Marina se quedó en la puerta, casi disculpándose. «Espero que esté bien que viniéramos sin avisar», dijo. La miré. Al niño ya arrastrando un coche de juguete por el suelo pulido. Y sentí el voto asentarse en mí. «Está bien», dije. «Son bienvenidos aquí. Porque bienvenido». Me di cuenta. No es lo mismo que intrusión. La diferencia era el respeto, la voluntad de preguntar. La humildad de cuidar lo que se da. Marina lo entendía sin que tuviera que explicarlo. Después de que se fueron, caminé por la villa, tocando las paredes, las mesas, las sillas que había pulido hasta que brillaban. El lugar ya no se sentía como un palacio vacío. Se sentía reclamado no solo por mi presencia, sino por mi elección de protegerlo. Me paré en la ventana de la terraza, la llave de latón aún guardada, y pensé en Clarissa. Ella no entendería este voto. No aún. Para ella, las llaves significaban derecho. Una puerta que creía podía abrir cuando quisiera. Pero ahora yo había elegido diferente.
Esta frontera no era un muro para mantener la vida afuera, era un umbral, esperando por aquellos que sabían cómo tocar. Y con ese pensamiento, supe que el próximo paso no sería solo guardar mi espacio, sino usarlo para algo más grande que yo. La llave de latón yacía escondida en el baúl de cedro. Mi voto sellado con ella, y sentí algo en mí cambiar. Había reclamado el derecho a guardar mi propia puerta. Pero, ¿de qué sirve una puerta si solo abre a la soledad? La villa era demasiado grande para solo mis comidas, mis pasos, mis suspiros. Pedía más. La idea llegó una tarde mientras ordenaba viejos bocetos que había guardado en una caja de zapatos por años, casas dibujadas a lápiz, horizontes imaginados, pequeños detalles que alguna vez soñé construir. Mis manos temblaron al mirarlos. Había enterrado ese sueño de joven, pero ahí estaban, prueba de que nunca murió del todo. Esa noche, escuchando las olas, pensé en los niños del pueblo, ojos brillantes, inquietos, ya escuchando lo que podían o no podían ser. Pensé en el hijo de Marina, que amaba desarmar juguetes para ver cómo funcionaban. Pensé en los adolescentes que rondaban cerca de la panadería de Delfina, dibujando en pedazos de papel, esperando que alguien los notara. A la mañana siguiente, entré al banco local. Hombros rectos, voz firme. Les dije que quería crear un fondo pequeñas becas para niños que quisieran estudiar arquitectura, música o cualquier oficio que requiriera visión y disciplina. No mucho al principio, solo lo suficiente para cubrir materiales de arte, clases, tal vez un curso de verano. El gerente me miró como si hablara otro idioma. ¿Quiere regalarlo? Preguntó. No regalarlo, corregí. Invertirlo. En futuros. ¿En un mes? Las primeras becas fueron anunciadas. Las solicitudes llegaron poco a poco, ensayos escritos a mano, dibujos metidos en sobres, notas cuidadosas de padres que no podían pagar clases, pero creían que sus hijos merecían una oportunidad. Me senté en mi mesa de comedor, papeles extendidos frente a mí, y lloré al leerlos. Un niño escribió: «Quiero construir casas que hagan sentir seguros a la gente». Una niña adjuntó un dibujo a carbón del porche de su abuela, detallado y preciso. Otro describió cómo la música lo hacía sentir menos solo. Sus palabras alcanzaron un lugar en mí que el silencio de Clarissa nunca pudo. Cuando se entregaron los primeros premios, esperaba solo agradecimientos corteses. En cambio, comenzaron a llegar cartas, dobladas con cuidado, algunas decoradas con garabatos o flores prensadas. Un niño escribió: «Nunca pensé que alguien creería en mí». Otro garabateó con letra desordenada: «Lo recordaré siempre». Me senté en la sala principal con las cartas en mi regazo, las ventanas abiertas al mar. Por primera vez desde la muerte de Anselmo, desde el rechazo de Clarissa, sentí mi vida extenderse hacia adelante, en lugar de plegarse hacia adentro. Mis días ya no eran sobre lo que había perdido, eran sobre lo que podía dar. Entonces vino el giro que no planeé. El periódico local publicó un reportaje. Dueña de Villa Costera financia becas para jóvenes locales. El artículo no me pintaba como reclusa o avara, sino como alguien que se preocupaba por la comunidad. Una foto lo acompañaba yo en el jardín de la villa, sosteniendo una carta de uno de los niños. El teléfono comenzó a sonar. Los vecinos pasaban a felicitarme. Delfina horneó un pastel en mi honor, aunque insistió que era solo porque sí. Octavio declaró que había hecho más por el pueblo en un mes que muchos políticos en años. Intenté sonreír ante todo,
pero parte de mí temblaba, porque sabía que Clarissa también lo vería. Y lo hizo. Una vecina mencionó que la que habían oído en el pueblo, su voz afilada por el enojo. Mi madre solo quiere lástima. Usa el dinero para parecer noble. Sentí las palabras como un latigazo, familiares y crueles. Pero esta vez no me deshicieron. Miré las cartas aún extendidas en mi mesa, las palabras de los niños grabadas en papel, y supe que la verdad era más pesada que cualquier rumor. Clarissa podía torcer mis acciones en vanidad, pero aquí estaba la prueba de propósito, de significado, de semillas plantadas que superarían su desprecio. Y mientras doblaba una carta con cuidado de vuelta en su sobre, entendí que el mundo había comenzado a verme diferente. Si mi propia sangre alguna vez me vería, era otra cuestión por completo. La idea de la reunión comenzó simplemente con Delfina poniendo un pan en mis manos una tarde. Has dado al pueblo suficientes razones para estar orgulloso, dijo. Ahora déjanos celebrarte. Al principio, me reí, pero esa noche, mientras ordenaba otro montón de cartas de agradecimiento de los estudiantes becados, el pensamiento se asentó más profundo. Durante años, había estado en los bordes de las fiestas, sirviendo, limpiando, esperando ser reconocida. Tal vez ahora era hora de organizar una propia. Pasé las siguientes 2 semanas preparando. Pulí el baúl de cedro hasta que brilló. Lavé cada ventana hasta que el mar más allá relucía como pintura. El jardín, antes salvaje, ahora llevaba el orden de manos cuidadosas hierbas alzándose, rosas podadas y brillantes, senderos barridos de maleza. Marina ofreció traer flores de su patio. Octavio prometió música de su viejo tocadiscos, y Delfina declaró que hornearía suficientes pasteles para alimentar toda la costa. Cuando llegó la noche, me paré en la terraza de la villa, viendo a los vecinos llegar por el sendero. Algunos eran conocidos del pueblo, otros los estudiantes becados y sus familias, sus rostros iluminados con emoción nerviosa. El niño de Marina entró corriendo al pasillo con una risa, seguido por otros 2 pequeños que gritaban de alegría por el tamaño de las habitaciones. Adentro, la mesa larga se extendía bajo las altas ventanas, cubierta con lino simple y platos desparejados recolectados de tianguis y áticos. Las velas titilaban, lanzando luz suave sobre la madera. El aroma y verduras asadas, pan fresco y canela se arremolinaba, llenando el aire de consuelo más que de formalidad. La sala se llenó de voces, risas, saludos, historias compartidas. Octavio alzó su copa temprano, ofreciendo un brindis pequeño. Por Amalia, dijo, su voz cálida. Por probar que la edad no es un fin, sino un comienzo, y que el respeto se gana no exigiendo, sino viviéndolo. Los aplausos siguieron, no del tipo cortés que se desvanece rápido, sino del que perdura, real y completo. Sentí calor subir a mis mejillas. Durante tanto tiempo, había sido invisible, una sombra al borde de los momentos de otros. Ahora cada mirada se dirigía a mí, no con lástima ni juicio, sino con estima genuina. Mientras la cena se desarrollaba, me moví entre los invitados. No como sirvienta, sino como anfitriona. Los niños me mostraban dibujos que trajeron. Una niña levantando un boceto de la villa con las palabras «Gracias» garabateadas al pie. Los pasteles de Delfina desaparecían más rápido de lo que podía cortarlos. Marina reía libremente, su hijo tirando de su manga, pidiendo otra rebanada de pastel. Octavio contaba historias de sus días de maestro que hacían sonreír incluso a los adolescentes.
Cuando al fin los platos se recogieron y las velas se consumían, alguien me urgió a decir unas palabras. Dudé, sintiendo el peso de los años presionando mi garganta. Pero luego me levanté. He estado en muchas mesas. Comencé, mi voz baja al principio, luego más fuerte, pero rara vez en una donde me vieran. Esta noche no estoy aquí por dinero, ni chismes, ni lástima. Estoy aquí por respeto, dado y devuelto. Y por eso les agradezco. Un silencio se asentó. Luego un aplauso estalló, no forzado sino vivo. El sonido subió a las vigas, desbordándose por las ventanas abiertas al aire nocturno. Mis ojos se nublaron con lágrimas. Aunque mantuve los hombros firmes, en ese momento entendí la diferencia entre las reuniones vacías de las que me habían excluido y la fiesta viva frente a mí ahora. No se trataba de apariencias ni obligaciones. Era sobre gente que eligió estar aquí, que eligió honrar y ser honrado. Mientras miraba la mesa, los rostros brillando a la luz de las velas, supe que la villa finalmente era más que piedra y madera. Se había convertido en un lugar donde la dignidad vivía abiertamente, donde las voces se unían no para ahogar la mía, sino para llevarla adelante. Y también supe que era solo cuestión de tiempo antes de que Clarissa, al enterarse de tal reunión, decidiera cruzar el umbral que una vez cerró de golpe. Las velas se consumían, su cera goteando en los platos. Cuando la puerta se abrió de golpe sin tocar, una ráfaga de aire frío irrumpió en la villa. Y ahí estaba Clarissa, su abrigo aún abotonado, su rostro tenso de furia. Las conversaciones se detuvieron. Los tenedores se congelaron en el aire. Incluso los niños callaron. Su risa tragada por el peso repentino en la sala. Sus ojos recorrieron la mesa, posándose en mí. Así que esto es lo que has estado haciendo. Escupió, dando fiestas, rodeándote de extraños, fingiendo que eres alguien importante. Me levanté despacio, apoyándome en el respaldo de mi silla. Clarissa, dije suavemente, aunque mi voz resonó. Dio un paso más, sus tacones golpeando el suelo como martillos. ¿Crees que esta casa te hace mejor? ¿Crees que comprar respeto es lo mismo que ganarlo? Todos aquí solo te siguen la corriente porque quieren un pedazo de tu dinero. Un silencio se extendió por la sala. Octavio bajó su copa, su ceño frunciéndose. Delfina detuvo su cuchillo contra la tabla de pan. Marina acercó a su hijo a su lado. Nadie habló, todas las miradas yendo de madre a hija. Sentí mi garganta apretarse, pero mantuve mi mirada firme. Esta casa no me hace mejor, dije, cada palabra clara, deliberada. El respeto sí, y no abriré mi puerta que nadie que venga sin él, incluso a ti. Su rostro enrojeció. Un destello de algo como sorpresa cruzando sus facciones, antes de que el enojo lo reclamara. ¿Cómo te atreves a hablarme así frente a esta gente? Soy tu hija. Sí, respondí. Y ese lazo merece honor, no desprecio. Te di años de mí misma, años de silencio, años de perdón. Y cuando toqué a tu puerta, me cerraste. 2 veces. El respeto no se te hereda. Clarissa, se elige. Susurros suaves recorrieron a los invitados. Un niño se movió en su silla. Alguien murmuró: «Tiene razón». La boca de Clarissa se abrió. Luego se cerró. Sus puños se apretaron a sus costados. «Me estás humillando». «No», dije, mi pecho alzándose con una firmeza que no sabía que llevaba. «Tú trajiste la humillación cuando decidiste que no era digna de mi propia familia. Lo que ves aquí esta noche no es humillación, es dignidad». Por un momento,
La sala pareció contener el aliento. Los ojos de Clarisa recorrieron la mesa, como buscando a alguien que tomara su lado, que repitiera su desprecio. Pero nadie lo hizo. La mirada de Octavio era severa. La de Delfina comprensiva pero firme. La de Marina cauta, protectora con su hijo. Clarisa estaba sola en su furia. Enderezó su abrigo, sus labios formando una línea amarga. «Lo lamentarás», dijo, aunque las palabras temblaron. Luego se giró bruscamente, sus tacones golpeando el suelo al salir como había entrado, la puerta cerrándose tan fuerte que las velas titilaron. Por un largo momento, nadie se movió. La villa resonaba con la ausencia que dejó. Luego Delfina se levantó en silencio y comenzó a servir té en las tazas. Octavio carraspeó y habló suavemente. «Bueno, creo que la noche aún te pertenece, Amalia». Risas tentativas al principio. Luego más cálidas rompieron el silencio. Los niños volvieron a charlar. Los platos se pasaron. Las copas se alzaron. Lentamente. El zumbido de la vida regresó a la mesa, más fuerte que antes. Me quedé de pie, las manos en el respaldo de mi silla. Mi corazón latiendo pero firme. Por una vez, no me había encogido ante el enojo de Clarisa. Lo enfrenté, lo miré de frente y me negué a ceder. Las miradas a mi alrededor no eran de lástima ni juicio, sino de respeto el tipo que había jurado proteger. Y al sentarme de nuevo entre ellos, supe que el enfrentamiento no era un fin, sino el comienzo de algo más difícil: vivir con la verdad que ella ya no podía negar. La mañana después de la reunión, la villa aún vibraba con ecos de risas. Caminé por las habitaciones despacio, recogiendo vasos vacíos, apilando platos, doblando servilletas dejadas en la mesa. El aire aún llevaba el calor de las velas, el pan, las voces que se prolongaron hasta la noche. Por primera vez en años, había estado en una mesa y me sentí no como un pensamiento tardío, sino como alguien que pertenecía. Fue mientras ordenaba el pasillo que noté el sobre. Lo habían deslizado bajo la puerta, su esquina húmeda por el aire marino. Mi nombre estaba escrito con una letra familiar, trazos afilados. Presión fuerte. Clarisa. Me quedé allí un largo rato, el sobre en mi mano, como si pudiera quemarme. Mi instinto era abrirlo de inmediato, ver qué palabras había elegido esta vez. Pero algo en mí dudó. Lo llevé al escritorio en el estudio. Lo puse y me senté frente a él. El sobre me miraba, blanco contra la madera oscura. Ya sabía qué contenía. Súplicas. Tal vez disculpas torcidas en acusaciones. Quizás hasta exigencias vestidas de desesperación. El pueblo había murmurado de sus problemas, inversiones fallidas, deudas creciendo, su esposo distanciado desde hacía tiempo. El orgullo siempre había sido la armadura de Clarisa. Pero el orgullo se quiebra más fuerte cuando el dinero escasea. Alcancé el sobre, mis dedos rozando el sello. Luego retrocedí. Mi pecho se apretó, no con enojo, sino con el recuerdo de cada puerta que me había cerrado. Pensé en los víveres dejados a pudrirse en la lluvia, en las palabras demasiados problemas, en la noche que estuve afuera de su casa con un pastel y flores, cerrada del cumpleaños de mi nieta. Durante años, había respondido a su silencio con mi propio anhelo, su crueldad con mi disposición a soportar. Cada vez me había dicho: tal vez la próxima será diferente. Cada vez. Había estado equivocada. Ahora el sobre yacía sin abrir frente a mí.
y entendí que abrirlo invitaría el mismo patrón de vuelta a mi vida. Significaría darle poder sobre mi paz, dejarla dictar los términos otra vez. No podía permitirlo más. Me recosté en la silla y susurré en voz alta. No seré tu rescate. Mi voz no tembló. Para algunos, podría parecer crueldad dejar una súplica sin respuesta, ignorar la sangre que nos unía. Pero yo sabía mejor. No era crueldad, era dignidad, la misma dignidad que juré proteger cuando guardé la llave. Esto no era venganza, era frontera. El sobre quedó en el escritorio, intacto, como un monumento a la vida que ya no estaba dispuesta a vivir. La casa estaba llena de voces que me habían elegido. Vecinos que se quedaron, niños que escribieron para agradecerme por creer en ellos. Esa era mi familia. Ahora no una hija que solo me recordaba cuando sus fortunas se agriaban. Me levanté. Abrí las cortinas de par en par y dejé que la luz de la mañana inundara el estudio. El sobre quedó iluminado en el escritorio, pequeño e impotente contra el sol. Me giré y caminé hacia el jardín, donde las hierbas que planté semanas antes comenzaban a echar raíces. Sus brotes verdes se inclinaban en la brisa, resilientes, vivos, prometiendo crecimiento. Y supe, al arrodillarme para regarlos, que algunas semillas merecían cuidado, y otras era mejor dejarlas sin tocar. El sobre quedó en el escritorio, intacto. Mientras pasaban los días, caminaba junto a él a menudo, el polvo acumulándose en su borde, pero nunca rompí el sello. Era un testigo silencioso de la vida falsa a la que había elegido no regresar. En cambio, puse mi atención en lo que construía, pedazo a pedazo, dentro de las paredes de la villa. Decidí organizar una reunión más pequeña, nada como la celebración que llenó la terraza semanas antes, sino algo más simple, más tranquilo. Una tarde de té para aquellos que se habían vuelto hilos en la nueva tela de mi vida. Delfina llegó primero, trayendo una canasta de panecillos aún calientes de su horno. Octavio siguió, su bastón golpeando suavemente, un pequeño montón de libros de poesía bajo el brazo. Marina llegó última, su hijo corriendo adelante, sus manos pegajosas por la mermelada que trajo. Pusimos la mesa en la terraza, el mar extendiéndose frente a nosotros. Tazas y platos tintineando contra la madera, el aroma a sal se mezclaba con canela y mantequilla. Las risas subían fácil, fluyendo sin esfuerzo, como una canción que todos conocíamos desde hace años, pero antes de que llegaran, había preparado algo en silencio para mí. Al final de la mesa, puse una silla extra, vacía, con una taza y platillo frente a ella. Una silla que nadie pidió. Un lugar puesto, aunque no había invitado a nadie a llenarlo. Delfina lo notó primero. ¿Esperas a alguien más?, preguntó suavemente, sus ojos amables. No, respondí, sirviéndote en su taza. Esa silla es para quien elija tocar con respeto. Se quedará vacía hasta entonces. Asintió lentamente, entendiendo sin necesidad de más palabras. Durante la tarde, mientras tomábamos té y compartíamos historias, mis ojos se desviaban a veces a esa silla. Estaba allí en silencio, un recordatorio de la frontera que había trazado, pero también de la posibilidad que aún permitía. No había cerrado la puerta para siempre. Solo había elegido guardarla. La silla no era para Clarissa como era, sino tal vez para quien podría llegar a ser, si aprendía qué significa el respeto, o tal vez sería ocupada por alguien más por completo, alguien que aún no conocía.
Octavio recitó un poema que escribió hace años sobre segundas oportunidades. Su voz suave pero resonando sobre el choque de las olas. Marina rió cuando su hijo derramó mermelada en el mantel. Y le dije que no se preocupara, que las manchas eran solo prueba de una vida bien vivida. Delfina nos hizo reír con historias de sus clientes en la panadería. Cada relato más absurdo que el anterior. La villa estaba viva con sonido. Y la silla, aunque vacía, no hacía que la mesa se sintiera incompleta. Al contrario, la hacía sentir honesta. Familia, me di cuenta, no se impone por sangre o deber. Familia se elige día tras día, con bondad, con presencia, con respeto. Esta gente me había elegido, y yo a ellos. Y juntos habíamos construido algo más fuerte que la obligación. La silla vacía no era un hueco, era una invitación. Una promesa de que mi mesa nunca más sería un lugar de exclusión, sino solo de elección. Cuando el sol comenzó a hundirse, el cielo ardía en oro y rosa. Nos quedamos con las últimas tazas de té. Mi corazón estaba lleno, estabilizado por el saber que ya no esperaba fuera de puertas que no se abrirían. Había hecho la mía propia, y era lo suficientemente amplia para quienes realmente quisieran entrar. Cuando los invitados se fueron y el silencio regresó, recogí la mesa despacio, dejando la silla vacía en su lugar. No la moví contra la pared. Se quedaría allí. Al final, esperando ya sea por el arrepentimiento de una hija, el toque de un extraño, o nadie en absoluto. Y mientras estaba sola en la terraza, las olas subiendo constantes y fuertes, supe que el mañana me pediría enfrentar verdades aún más profundas sobre lo que significaba mantener tal silla. La primera nieve llegó en diciembre, cubriendo los acantilados de blanco y suavizando los bordes del mar. Desde la terraza, el océano parecía más tranquilo, casi reverente. Sus olas inquietas apagadas bajo el cielo gris. Dentro de la villa, el fuego crepitaba constante, lanzando un brillo dorado por la sala donde nos reuníamos Octavio, en su silla favorita. Delfina tejiendo en la esquina del sofá. Marina acurrucada cerca de la chimenea mientras su hijo construía torres de bloques de madera en la alfombra. Me senté con una manta en el regazo. El calor de las llamas aliviando la rigidez de mis manos. Por un rato, hablamos ligero de la poesía de Octavio, de un nuevo pastel que Delfina perfeccionaba, del pequeño de Marina aprendiendo a leer. Sus voces subían y bajaban como música, y me dejé envolver por su ritmo, consolada por su cadencia, pero el fuego, constante e insistente, parecía sacar la verdad de mí. La sentía presionando contra el silencio que había guardado demasiado tiempo. Al fin, dejé mi taza de té y hablé. Tengo miedo, dije simplemente. La sala se aquietó. Incluso el niño pausó, sus pequeñas manos descansando en su torre de bloques. Los miré a cada uno, mi garganta apretándose. Tengo miedo de morir sola. Miedo de que cuando llegue el momento, el único sonido sea el mar y nadie note que me fui. Eso es lo que Clarissa me dejaría. Por un momento, nadie respondió. Luego Delfina se inclinó por el sofá y tomó mi mano. Su palma era cálida, su agarre firme. No morirás sola, Amalia, dijo. No mientras estemos aquí. Octavio se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una bondad casi paternal. La familia no siempre es la gente que comparte tu nombre, dijo. Es la gente que aparece una y otra vez. Y nosotros estamos aquí, el pequeño de Marina, sintiendo el peso del momento aunque no lo entendía del todo.
Se acercó y puso uno de sus bloques en mi regazo, como anclándome. Marina sonrió suavemente. «Nos tienes», dijo. «Eso es lo que importa». La tensión en mi pecho se aligeró. Dejé que sus palabras se asentaran en mí, no como consuelo pasajero, sino como verdad que finalmente podía aceptar. Toda mi vida me había dado a quienes creían que el amor se medía por obediencia, por sacrificio, por silencio. Lo había vertido todo en ellos y me había quedado con nada. Pero aquí, en esta villa en los acantilados, rodeada de quienes me eligieron libremente, sentí algo nuevo. Les di todo alguna vez, dije, mi voz más firme ahora. Ahora me doy paz a mí misma. El fuego chisporroteó, enviando una pequeña lluvia de chispas hacia arriba, y el niño rió ante el sonido. Las risas recorrieron la sala, suaves pero reales, y me uní, sorprendida de lo fácil que vino. El miedo no había desaparecido por completo, quizá. Nunca lo haría, pero ya no me gobernaba. Ya no esperaba fuera de la puerta de alguien más, mendigando entrar. Había abierto la mía, y estos eran los que habían cruzado el umbral. La nieve se espesó afuera, envolviendo los acantilados en silencio, mientras dentro de la villa el aire llevaba calor, risas y la certeza callada de que ya no estaba sola. Y mientras el fuego se consumía, supe que mi próximo cumpleaños no estaría marcado por exclusión, sino por la vida que había construido aquí, y las voces que se reunirían de nuevo para honrarlo. La mañana de mis 75 cumpleaños amaneció con un cielo pálido extendido sobre el mar. Desperté antes del alba. La villa silenciosa salvo por el ritmo de las olas contra los acantilados. La fecha pesaba sobre mí como un sello 3/4 de siglo. Una vida más larga de lo que una vez creí que soportaría. Marcada ahora no por arrepentimientos, sino por la promesa de este día. Para la tarde, la villa estaba viva. Octavio llegó primero, apoyándose en su bastón pero trayendo un ramo de flores silvestres que dijo eran más viejas que él. Delfina siguió con bandejas de pasteles espolvoreados de azúcar, su risa llenando el pasillo antes de que dejara su canasta. Marina trajo a su hijo, ahora más alto, su voz más grave, pero su sonrisa aún la misma. Los vecinos llegaron en tropel, sus voces mezclándose con el aroma de comida asada, aire salado y anticipación. Pero los invitados que más esperaba llegaron últimos, los niños a los que alguna vez ayudé con becas. Ahora jóvenes adultos subieron por el sendero con cartas en mano, sus rostros brillando con la esperanza que alguna vez solo soñé. Algunos estudiaron arquitectura, otros música. Unos pocos simplemente cargaban gratitud grabada en su postura. Llenaron la villa con energía. Su presencia prueba de que las semillas plantadas en respeto podían crecer en algo inquebrantable. Al caer la noche, nos reunimos en la sala principal. La mesa larga se extendía bajo las altas ventanas, iluminada con velas cuyas llamas titilaban como pequeños faros. Me paré al frente, mi corazón retumbando no por nervios, sino por el peso de lo que cargaba. Alcancé el baúl de cedro a mi lado y saqué una caja pequeña. Dentro había un puñado de llaves de latón, pulidas hasta brillar. La sala se aquietó cuando las levanté. Su peso familiar, su significado recién nacido. Miré a los estudiantes, a los vecinos, a los amigos que se habían vuelto mi familia. Estas no son solo llaves, dije, mi voz firme. No abren todas las puertas y no se dan sin sentido. Son símbolos. Estas abren puertas construidas en respeto,
en bondad, en elección. Son recordatorios de que el amor sin respeto no es más que deuda, y el respeto, el verdadero respeto, es lo que nos sostiene. Puse las llaves una a una en las manos de los estudiantes, sus dedos cerrándose alrededor como si les hubiera pasado más que metal. Sus ojos brillaban a la luz de las velas, y vi mi yo más joven reflejada en ellos, la niña que alguna vez soñó con diseñar casas, a quien le dijeron no, que cargó sus bocetos en silencio. Al fin, esa niña había hablado, no con dibujos, sino con acción. Los aplausos subieron, espontáneos, llenando la villa como una marea. Siguieron risas, copas alzadas, voces uniéndose en canciones y vítores. El hijo de Marina encendió el primer fuego artificial afuera, el destello alzándose en la noche, explotando en oro sobre los acantilados. Más siguieron, esparciendo el cielo con luz, hasta que el océano mismo parecía reflejar 1000 soles. Me paré en la ventana, viendo las chispas desvanecerse en el abrazo oscuro del mar, y sentí la casa temblar con vida detrás de mí. Cada rincón que alguna vez estuvo vacío, ahora palpitaba con voces, pasos y risas. Cuando el ruido se calmó, toqué la cadena en mi cuello donde la pequeña llave de hierro aún colgaba la llave del cajón, donde una llave de latón permanecía guardada. No era para dar, era para recordar. Aún guardo una llave de repuesto. Susurré, aunque solo las olas podían escuchar. Respeto primero, entrada después, y con la villa llena, los acantilados encendidos y mi corazón firme. Supe que al fin había construido no solo una casa, sino un hogar.